Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. 1:40. Fiscalidad y economía es el nombre, el título de la conferencia que esta tarde a partir de las 7 va a ofrecer en el Centro 21 de marzo, dentro de la programación de la Universidad Popular de Tres Cantos, Carlos Cruzado, que es presidente de Gesta, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. La primera pregunta que queremos lanzarle es si la sociedad española andamos bien de cultura fiscal. Carlos Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues, ¿tenemos esa cultura? Bueno, es una materia compleja, ¿no? Es una materia compleja en la cual, bueno, pues desde luego la sociedad española seguramente desconoce bastantes cuestiones, ¿no? Es compleja, pero en realidad se puede simplificar. Estamos hablando, y es lo que intentaremos contar esta tarde o explicar esta tarde, cómo es nuestro sistema tributario, ¿no? Qué problemas tiene, que nosotros entendemos que tiene unos cuantos que hay que solucionar, ¿no? Y esto es lo que vamos a ir planteando esta tarde, el problema de suficiencia. No se está recaudando lo suficiente, y eso, bueno, pues tenemos datos de Eurostat que así nos lo atestiguan, ¿no? El diferencial que tenemos de presión fiscal con otros países. La mayoría de los españoles piensan, según el FIS, que no se pagan los tributos justamente, que no paga más quien más tiene. Tenemos un problema de equidad, y luego tenemos un problema importante en España, desgraciadamente, que es el volumen de economía sumergida, de fraude fiscal y de elusión fiscal que tenemos, ¿no? Bueno, para empezar por el principio vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos del sistema tributario, por ejemplo, de un país como España. Bueno, nos estamos refiriendo sobre todo a ese sistema estatal, que es el de los grandes impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, el IVA y otros impuestos especiales, ¿no? Luego podemos hablar de lo que serían los sistemas de las comunidades autónomas, donde ahí están pues el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, también tela de juicio últimamente, y luego la administración local, los impuestos de los ayuntamientos. En realidad, bueno, el sistema tributario se basa sobre todo en ese sistema estatal, en esos grandes impuestos que son los que definen pues ese sistema, ¿no? Y que deberían de implementarse y de regirse de acuerdo con lo que dice nuestra Constitución. Ese Hacienda somos todos, que alguien decía que era un eslogan, es lo que dice el artículo 31 de la Constitución, que todos deben de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con un sistema inspirado en unos principios que son el de generalidad, el de igualdad y el de progresividad. Y de esto es de lo que se trata, de ver si se están cumpliendo, es lo que analizaremos esta tarde, y ver cuáles son las propuestas que habría, o las modificaciones que habría que plantear para hacer efectivos estos principios, ¿no?, de la Constitución. Claro, es que ya hablar de que encima cada comunidad autónoma tiene su sistema, etcétera, etcétera, esto hace que el público en general lo vea complicado. Esta mañana, por ejemplo, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, decía que nuestra comunidad tiene una fiscalidad muy baja y que eso es muy bueno para estimular la economía, y que dice que con los impuestos más bajos somos el motor económico de España. ¿Cómo andamos en la Comunidad de Madrid en cuanto a tributos e impuestos? Bueno, es cierto que los tributos, el sistema de la Comunidad de Madrid es el que tiene en general pues los tipos más bajos, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, habría que analizar qué tributos son los que tienen esos tipos más bajos y a quiénes benefician. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no tenemos bonificado al 100% el impuesto de patrimonio. Es la única comunidad en la que no se paga impuesto de patrimonio y se dejan de recaudar, según los datos de la propia agencia tributaria, pues alrededor de 700 millones cada año. Y hay que recordar que esos 700 millones se recaudarían de los 19.000 ciudadanos de Madrid, que son los que presentan su declaración, aunque la tienen bonificada en ese 100%. Bueno, ahí en realidad no sé si se está incentivando la economía, como se decía, o lo que se está haciendo es ahorrar ese dinero a estas personas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el sistema tributario español, en cuanto a recaudación, está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Eurostat, que es la Oficina Estadística de la Unión Europea, nos lo decía hace poco, ¿no? Nos cifraba la presión fiscal española en el 34,1% del PIB, frente a un 40% que es la media de la Unión Europea. Por tanto, parece que esto apunta en el sentido de que tenemos un problema de recaudación. Cuando se habla de bajar impuestos hay que hablar también, o hay que poner en el otro lado de la balanza, bueno, cuál es el estado que estamos planteando, qué beneficios o qué gasto social es el que se plantea en educación,
en sanidad, en prestaciones sociales, y a partir de ahí, pues bueno, analizar cuáles son los impuestos necesarios para mantener el estado de bienestar. Claro, es que normalmente cuando se habla de bajada de impuestos, como ciudadanos particulares, individuales, pues nos parece algo muy positivo, pero es que muchas veces olvidamos que ese dinero que se recauda es el que se destina, ¿no?, a mantener un poco el estado de bienestar en el que vivimos, ¿no? Parece que, claro, ahí lo individual frente a lo colectivo pues choca, ¿no? Esto es lo que se olvida muchas veces, pero por otro lado luego vemos las quejas de los ciudadanos lógicas, ¿no?, cuando vemos esas listas de espera, cuando vemos esas aglomeraciones en las urgencias porque hay una epidemia de gripe y según los profesionales pues no hay profesionales de la sanidad suficientes, o cuando vemos estas personas, estas familias que esperan durante años para conseguir esas prestaciones para las personas dependientes. Bueno, todo esto es lo que hay que ver, ¿no? Ahora se está hablando de las pensiones y de la necesidad, seguramente están planteando ya algunos grupos políticos de acudir a la fiscalidad, no solo a las cotizaciones sociales, para mantener el nivel de las pensiones. Todo esto, desde luego, es lo que el ciudadano tiene que calibrar, que ver, que pensar, que reflexionar cuando se habla de bajar impuestos, ¿no?, con carácter general. Y antes ha nombrado también, Carlos, ese sentido de si es justo o no es justo el sistema, si paga más el que más tiene. Con los datos sobre la mesa, ¿eso es así? Hemos dicho esos criterios que se supone que por el artículo 31.1 de la Constitución debe marcar, pero no sé si a percepción es que es suficiente. No, desgraciadamente es así. Esto ya no es que lo diga mi organización Gesta o otras organizaciones sociales, es que ya, bueno, cada vez más los informes del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la propia Unión Europea, pues lo van poniendo de manifiesto. La Unión Europea habla, la Comisión Europea, en uno de sus últimos informes hablaba de la poca capacidad redistributiva de los impuestos del sistema fiscal en España. Estamos a la cola en la Unión Europea en este tema, ¿no? El sistema fiscal no solo debe recaudar el dinero, el capital necesario para poder mantener el estado de bienestar, sino que además debe tener ese efecto redistributivo, que es el que el artículo 31 de la Constitución establece cuando habla de la necesidad de que se aplique el principio de progresividad, por el cual el que más tiene pues debe pagar más, ¿no? Y la tendencia en los últimos años ha sido la de ir reduciéndose la imposición directa, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, sucesiones, patrimonio, y sin embargo incrementar la imposición indirecta, que es la imposición más regresiva, es el IVA, los impuestos al consumo, que desde luego gravan de la misma manera pues a cualquier trabajador, incluso a un desempleado, que a una persona con grandes ingresos o con gran capital, ¿no? Esa es la tendencia que se viene planteando y bueno, es una tendencia que se viene poniendo de manifiesto. Incluso el presidente de la AEREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en la última comparecencia en la Comisión de Presupuestos, apuntaba en esa línea, que en la legislatura, bueno, había ido cayendo la incidencia de la imposición directa y había crecido la indirecta. Esto lo que nos puede llevar es a un sistema no progresivo, sino proporcional, por el cual se acabe pagando, bueno, con independencia de la capacidad económica de cada uno, ¿no? Bueno, todo ello nos lleva a pensar que es necesaria una reforma de ese sistema tributario. ¿Por dónde debería ir? Es que, y si es posible, porque es que estas grandes reformas, no sé si es como siempre, ¿no? Como la reforma de la educación, luego llega otro cambio y cambia. Efectivamente, pero sí que es necesaria. Llevamos pues casi 40 años, desde el año 77, el inicio de la democracia, con el sistema tributario actual. Se ha ido parcheando, ha habido muchas modificaciones, pero no se ha abordado esa gran reforma en profundidad del sistema que diera suficiencia a la necesidad de recaudación para mantener ese estado de bienestar y que además fuera equitativo, ¿no? Hay que acometer esa gran reforma. Sería necesario un gran acuerdo, no solamente en el ámbito político, sino en el social, primero sobre cuál es el Estado que queremos, la dimensión del Estado que queremos, las prestaciones que queremos que queden cubiertas, y a partir de ahí pues diseñar ese sistema, un sistema que dé suficiencia, que aporte lo suficiente para mantener ese Estado y además que sea equitativo, claro, que efectivamente pues pague más quien más tiene, ¿no? Que debe contribuir más. Bueno, pues ya lo ven, qué interesante, ¿eh? Fíjense, a lo mejor fiscalidad y economía, decían, esto va a ser muy complicado, es complicado, pero si nos lo explican bien, pues vamos a aprender muchas cosas y tienen la oportunidad de hacerlo esta tarde a las 7 en el Salón del Centro 21 de marzo de Tres Cantos, dentro de la programación de la Universidad Popular de Tres Cantos, pues la ponencia de Carlos Cruzado, que es presidente de Gesta, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y va a ser el conferenciante de esa cita de hoy. Fiscalidad y economía, si quieren acercarse, recuerdo, 7 de la tarde, Centro 21 de
marzo de Tres Cantos. Carlos Cruzado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos, bueno, pues bajado un poco a la sociedad en general, pues algunos términos que muchas veces se nos escapan o vemos demasiado complicados. La cosa es contarlos bien, ¿no? Pues ha sido un placer y así lo hemos intentado. No sé si lo habremos conseguido. Sí, seguro que sí, y que esta tarde se va a seguir haciendo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Adiós. Madrid Norte 100.1. Oticon OPN, el único audífono que te conecta con el mundo ahora en Abel Ópticos. Mejora tu comprensión del habla hasta en un 75%, permitiéndote mantener más de una conversación simultánea incluso en ambientes ruidosos. Concierta tu revisión sin compromiso en el 91 654 64 74. Abel Ópticos, 50 años cuidando de tu audición. 91 654 64 74. Asadorelmolino.com. Disfruta de los mejores asados, guisos diarios, huerta ecológica propia y todo acompañado con una de las mejores bodegas de la zona, con más de 40.000 botellas. El sitio ideal para comidas de negocios